Hola querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos. Qué bueno poder volver a encontrarnos aquí a través de este canal de YouTube de la iglesia Cristo en nosotros. Que el Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos fue dado para poder comprender la voluntad de Dios y es el maestro de la palabra de Dios en nuestra vida, sea el que nos esté hablando en este momento. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice lo siguiente: Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. El tema de hoy es enfocados en Cristo. Y una de las maneras que aprendí a poder entender un concepto cuando estaba en la facultad era buscando el anticoncepto, o sea, lo opuesto a lo que estamos buscando. Si estamos tratando de definir lo que significa enfocados, podemos buscar el concepto de desenfocado. Y el diccionario dice lo siguiente: es ver sin claridad, es ver sin definir un determinado límite. No significa estar ciego, sino que es no poder definir lo que es real, lo que es verdadero, definir correctamente. El texto que acabamos de leer es la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Él ya le había escrito una primera carta y ahora él le escribe esta segunda carta. Le es necesario escribir esta segunda carta porque él ha notado que algo muy sutil, casi sin querer, está sucediendo en medio de ellos. Ellos se están desenfocando de Jesús. Ya Jesús no es su foco principal, sino que han dejado que todo lo que sucede alrededor de su iglesia, de la iglesia de Corinto, la cultura, las filosofías humanísticas, las discusiones de las distintas corrientes de doctrinas, se estaba permeando en medio de la iglesia y ya no estaban mirando con claridad a Jesús, sino que habían puesto sus ojos en otro foco. Vamos a conocer un poquito de la historia de esta iglesia. Esta iglesia comenzó con el ministerio del apóstol Pablo. Los primeros convertidos fue el matrimonio de Aquila y Priscila. Ellos realmente se convirtieron en seguidores de Jesús y toda la iglesia tuvo un crecimiento sorprendente. Pablo se alegraba al ver la transformación que había provocado Jesús en sus vidas. No solamente habían creído en él, sino que comprendieron perfectamente la palabra de Jesús y la tarea que tenían que hacer de ahora en adelante, que era extender el reino de Dios. Y lo hicieron en forma excelente, con mucho conocimiento y con mucha pasión. La iglesia de Corinto, como consecuencia de haber confiado plenamente en Jesús, había recibido el respaldo de Dios. Y dice que en aquella iglesia habían todos los dones. Por lo tanto, ellos podían cumplir con excelencia el ministerio que les había sido asignado. Pero una de las grandes luchas que esta iglesia tenía era que ellos tenían que librar una batalla en medio de esa ciudad, en medio de su ciudad, porque todo lo que ofendía a Dios, prácticamente todas las cosas que ofendían a Dios, era permitido, no estaba prohibido, no estaba mal visto. Ya sean autoridades de gobierno, ya sean líderes políticos o religiosos, o todos los formadores de opinión pública, los medios de comunicación de esa época, avalaban los usos y costumbres que tenía aquella cultura de la ciudad de Corinto. Como si fuera poco todo esto, hubo una gran cantidad de predicadores, maestros que empezaron a visitar las iglesias que decían: no es suficiente creer en Jesús para ser salvo, sino que además tiene que cumplir con todas las leyes judías, con todo aquello que está escrito en la ley
de Moisés. Se le conocía con el nombre de judaizantes. Ellos creían en el sacrificio de Jesús, no es que lo rechazaban, pero a la vez decían que no era suficiente solamente creer, había que hacer algo más. ¿Te suena familiar? Ellos decían, si ustedes no hacen tal y tal y tal cosa, no te podemos garantizar el favor de Dios, las bendiciones de Dios, que Dios escuche tus oraciones. Frase como, después no te quejes que Dios no te bendice, era común y corriente en ese mover que había allí en la iglesia. Lo que ellos indirectamente estaban diciendo es que la gracia no era del todo suficiente, que tenía que haber un esfuerzo humano para tratar de ganarse el favor de Dios día tras día. Pero el apóstol Pablo, ya en aquella primera carta que habíamos hablado, en el capítulo 1, versículo 9, les dice lo siguiente: fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Lo que Pablo le estaba diciendo es, muchachos, hermanos, querida iglesia, su vida presente y futura depende de una sola cosa: en que ustedes tengan comunión con Jesucristo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Juan capítulo 15? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, el fruto no es nuestra preocupación. Él es la vida y su vida es la que continuamente está fluyendo hacia nosotros. Y Él nos da vida, y como consecuencia natural de esa vida, de ese fluir de su vida en nosotros, Él nos da alimento, Él nos da nutrientes, Él nos da todo para que nosotros podamos crecer, desarrollarnos y volvernos unas ramas bien fuertes. Y como consecuencia de todo eso, el fruto está garantizado. Es decir, en tu vida y en mi vida, si Cristo está en nosotros, se nos nota. Hay fruto, hay manifestación, hay expresión de la vida de Cristo en nosotros. Una rama, un creyente que está en Cristo, no solamente ama a Dios, sino que ama como Dios ama a todas las personas. Una persona que está en Cristo tiene paciencia, tiene gozo, tiene paz, tiene bondad, tiene dominio propio, porque es la expresión de la vida que está en nosotros. Pero la clave, lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol Pablo, es nuestra comunión con Él. 2 horas por semana, los domingos en el culto, no es suficiente. Hay que ir a otras reuniones. No, tampoco es suficiente. Tengo que ir a la reunión de células o la reunión en los hogares o conectarme con Zoom. Tampoco es suficiente. ¿Y cuánta comunión es suficiente? Es comunión 24 horas, 7 días a la semana. Es estar continuamente conectado con la vid, con aquel que es la vida, con aquel que nos da la vida. Y estar conectado con Él significa que todo el tiempo me estoy comunicando, no con un Dios que está allá lejos, sino con el Dios que ahora habita en nosotros. Señor, te doy gracias por lo que eres. Señor, ayúdame en esto. Señor, qué poderoso que eres, qué grande que eres. Te reconozco como mi Dios. Reconozco que soy pecador y que necesito tu ayuda. Continuamente comunicándonos
como lo hacemos con cualquier persona que está cercana a nosotros. Pero Dios, el Todopoderoso, aquel que dio su vida por nosotros, no está a miles y miles de kilómetros de nosotros, sino que vive en nosotros. Y esa es la razón por la cual tenemos que estar comunicados con Él. Toda la carta a los Corintios, Pablo habla de la importancia de la comunión con Cristo. Todos los conceptos que él va a vertir en su carta gira en derredor de este concepto de permanecer en Cristo, de tener comunión con Él. Estar enfocado en Él es exactamente lo mismo que permanecer en Él. Dejar de mirar a Jesús te desenfoca, te desconecta de Él. Y Jesús mismo dijo, si te desconectas de mí, posiblemente pierdas fuerzas y hasta pierda también tu vitalidad y ya no estés dando los frutos que se supone que tendrías que dar. Desconectarte de Jesús, desenfocarte de Jesús, hace que empieces a mirar las cosas de tu alrededor, tus circunstancias que te están rodeando, como lo más importante, como lo más grande, lo más fuerte. Si, por ejemplo, te enfocas en tus problemas, te desenfocas de Cristo. Entonces deja de verlo a Él para empezar a ver únicamente tus problemas. Y cuando ves problemas, lo único que ves es más problema. Pero si tu foco es Cristo, lo que Él hace es que pueda haber más de Él, aún en medio de tus problemas. Nadie dice que tus problemas no existan o que no sean grandes. Pero si miras a Cristo y te enfocas en Él, vas a descubrir que Dios es mucho más grande que tus problemas, que Dios es mucho más fuerte que cualquier problema que te pueda venir a atacar, que Él es todopoderoso, que Él todo lo sabe, que Él te dice, yo soy el que pelea tus batallas, vos quédate quieto, vos enfocate en mí, yo me encargo de pelear tus batallas. Y Él hace que finalmente vos puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero volvamos otra vez al texto original de 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pablo está diciendo, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué había sucedido en el huerto? Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 8 y algunos versículos más. Luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén. El Señor Dios hizo que del suelo crecieran todos los árboles hermosos, de frutos comestibles y deliciosos. El árbol de la vida se encontraba en el centro del jardín y allí también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 16. Luego el Señor le ordenó al hombre, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Fíjense lo que hace el enemigo. Toma la palabra de Dios y sutilmente le cambia el sentido. Dios había dicho, de todos los árboles del huerto pueden comer. Y Satanás pregunta, ¿con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto? Increíble, pero sutil. Pero evidentemente tuvo su efectividad, porque la mujer respondió, ¿podemos comer los frutos de los árboles del jardín? Bien, bien por la mujer. Pero Dios nos dijo, dice ella, no deben comer frutos
del árbol que está en el centro del jardín. Ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Ese ni siquiera tocarlo. ¿Quién dijo? No, ella simplemente agregó a la orden que Dios le había dado. No era suficiente lo que Dios había dicho. Había que agregarle algo más para poder mantenerse en correcta relación con Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Religiosidad. Eso es lo que muchas veces tenemos en nuestra vida. Cuando agregamos más cosas de las que Dios nos pidió. Vamos a ver cómo termina la historia. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Y más adelante dice, y también se lo dio a su esposo, el cual también comió. Esta vieja treta de Satanás es exactamente lo mismo o la misma que utiliza el día de hoy. Y le sigue dando resultado. Dios dijo, de todos los árboles que ustedes tienen aquí en el huerto, pueden comer con libertad. Pero Satanás le hizo desenfocar del jardín que tenía para enfocarse en lo que le estaba prohibido. Le desenfoca de la palabra de Dios para sembrarle su palabra, para desenfocarle de la voluntad de Dios y enfocarlo en lo que él quería y lo que para el hombre era atractivo, ser como Dios. Es increíble, pero Satanás vive haciendo esto, desenfoca de nuestra vida al Señor su voluntad para que el hombre pueda tomar sus propias decisiones. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dios dijo a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. A los que creen, ¿en quién? En Él, en Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. También Dios dijo, por gracia soy salvo. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo que yo les doy, decía Dios. Ustedes ya fueron bendecidos con toda bendición espiritual. El que viene a Cristo no es parchado, no es restaurado, no es perfeccionado, sino que es hecho nuevo. Todo lo viejo ha pasado porque ahora son una nueva creación, una nueva criatura. En ustedes hay una nueva naturaleza. Eso significa que Dios no mejora nuestro Adán, sino que nuestro Adán debe morir para que el que viva en nosotros sea Cristo. Y finalmente Dios dice, ahora yo no estoy cerca de ustedes, ni siquiera estoy con ustedes, ahora yo estoy en ustedes. Simple y sencillo. Todo lo hizo Él, para que Él sea nuestro foco. Pero poco a poco la tarea del enemigo ha comenzado a complicar el significado de ser un seguidor de Jesús. Quita a Jesús del centro, del foco de nuestras vidas. Y palabras como caminar con Jesús no es algo tan sencillo, Hay que caminar con cierta rectitud, hay que seguir cierto régimen religioso que es inquebrantable, hay que ir a encuentros semanales, hay que involucrarse en las distintas actividades que por cierto hay a montones, hay que seguir todas las reglas, que eso va a definir las personas que están comprometidos y los que no están comprometidos, las personas que están maduras espiritualmente y las personas que no son espirituales. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una serie
de requisitos o puntos a evaluar. Por ejemplo, decimos, a ver, ¿cuán seguido te estás congregando? ¿O cuántos estudios bíblicos estás asistiendo en la semana? ¿O cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuántos capítulos lees la Biblia? ¿O cuántas horas o veces en el día frenas tus actividades para orar? ¿Cuánto tiempo sirves en la iglesia? Porque si no sirves, no sirves. Y así un montón de requisitos. Yo no digo que estén mal, hermanos. No pongan palabras en mi boca que yo no dije. Yo no digo que esté mal esto de congregarse, por supuesto que hay que congregarse, de leer la palabra de Dios, de orar, de servir en la iglesia. Me parece perfecto y hay que hacerlo. Pero cuando esas cosas que nosotros exigimos a las personas para calificar, entonces estamos sacando del centro a Jesús. Ya no calificamos por lo que Él es o por lo que Él hizo, sino por lo que nosotros podemos hacer. Y eso es sacar a Jesús del centro. Entonces, ya no es por gracia, es por obra. En cierta forma es invalidar toda la obra de Jesucristo. Es desenfocarse de Jesús. Es estar totalmente desenfocado, distraído. Y a veces hay que hacer tantas cosas, tantas actividades, que poco a poco dejamos de lado lo que realmente es importante. Vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que le estoy diciendo. En Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante, se nos relata una historia muy particular. Vamos a leerlo. Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Las amas de casa se suelen identificar con este pasaje. Ellos eran tres: Marta, María y Lázaro. Y sin mucho aviso, supongo que la casa habrá estado más o menos ordenada, por eso Marta le invita a Jesús a hospedarse en su casa. Entonces de repente aquel grupo de tres se convirtieron en 12 personas más, 15 personas que había que atenderlos, que había que hacer espacio para ellos, que había que acomodar la mesa, que había que preparar la comida. Yo me imagino que lo primero que hizo Marta es le mandó a Lázaro a hacer los mandados. Por eso Lázaro ni se menciona en este escrito. Y Lázaro anda a comprar harina, anda a comprar aceite, anda a comprar algo más de carne, porque hay que dar de comer a las 15 personas que hoy nos visitan. Mucha tarea había, seguro que sí, seguro que sí. Marta está llena de actividades, porque estaba corriendo y estaba completamente enfocada en todas las cosas que había que hacer para recibir a Jesús, para que Jesús y sus discípulos realmente se puedan sentir bienvenidos, que se puedan sentir a gusto, que puedan estar cómodos y seguramente para que Jesús pueda volver a visitarlos. En cambio, María, la hermana de Marta, dice que estaba sentada a los pies de Jesús. Ella no dice palabra, no sabemos si ella hace alguna pregunta. Lo que sí podemos saber es que ella está recibiendo todo lo que Jesús está diciendo. Es como una esponja. Toda palabra que Jesús dice en algún momento en su vida le iba a servir. Ella está enfocada en Jesús. Mientras tanto en la cocina, ni te cuento. Allí está Marta tratando de llamar la atención. Ella está altamente ocupada. Ella empieza a hacer más ruido para ver si alguien se da cuenta que ella está trabajando.
y primero empieza a resonar allí entre dientes y después un poquito más alto, y me imagino palabras como: siempre soy yo la que hago todas las cosas aquí. ¿Qué creen, que yo soy la empleada? Y bueno, si no soy yo, ¿quién otro va a hacer las cosas? Además, pareciera que nadie se daba cuenta de que ella estaba poniendo su esfuerzo, que estaba poniendo todas sus ganas, mientras los otros no hacen absolutamente nada. Y así está, va juntando un poquito más de temperatura hasta que no da más. Y sale allí donde estaba Jesús, su discípulo, María, charlando, o Jesús enseñando, o quizás compartiendo alguna anécdota del camino, y hace el reclamo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. ¿No te suena familiar todo esto? No solamente por lo que pasa en tu casa, sino por lo que pasa también a veces dentro de la iglesia, ¿verdad? Y Jesús le respondió. Qué notable lo que le responde Jesús: Marta, Marta, estás preocupada y estás aturdida de tantas actividades que estás haciendo. Estás haciendo demasiadas cosas. Otra versión dice: Marta, estás distraída con tantas cosas. Marta, estás desenfocada, que te está aturdiendo, te estás perdiendo la mejor parte. Porque solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte y nadie le quitará. Eso significa que si María escogió la mejor parte, hay una parte que la escogió Marta que no es tan buena. No es mala, pero tampoco es la mejor. Y atención, cuando hacemos eso en nuestras vidas, nos cansamos, nos fastidiamos, nos frustramos, rezongamos, creemos que somos los únicos, hacemos reclamos, y ¿saben lo que es peor? Todo eso en algún momento se termina, se acaba, se esfuma, se va. Cuando miras una imagen desenfocada, lo primero es que no distinguís bien. Después de un rato ya no sabes qué estás mirando. Y por último te empieza a doler la cabeza, te empiezas a irritar y te sentís cansado, harto. Y cuando estás así, lo primero que se te ocurre es abandonar absolutamente todo, dejar todo, porque ya no doy más. María escogió estar enfocada en Jesús. La mejor parte, según las propias palabras de Jesús. Y lo que ella estaba viviendo, nadie se lo quitaría. Cuando te enfocas en Jesús, ¿qué recibís? Y recibís más de Él. Si mirás a Cristo, recibís Cristo y recibís más de Cristo. Y eso nadie te lo puede quitar. Me imagino a Marta diciendo: es que ya no tengo tiempo para escucharte. Hay tantas cosas para hacer, y si yo no hago, ¿quién lo va a hacer? Ese es el problema, Marta. Al no estar enfocado en Cristo, todo lo otro empieza a robar tu atención y te aturde. Lo otro pasa a ser tu foco, y Cristo poco a poco se va desvaneciendo. Pero si te enfocas en Cristo, todas las otras cosas quedan en segundo plano y pasa a tener menor relevancia. Cuando te enfocas en Cristo, vas a tener más de Él, y más de Él significa que su sabiduría, que su habilidad, que su diseño, que su creatividad, que su fuerza, que su provisión va a venir, porque ya no soy yo, es Cristo en mí que se empieza a expresar.
Es Cristo el que empieza a hacer. Es Cristo el que empieza a decidir. Es Cristo el que dice. Es Cristo el que negocia. Es Cristo el que atiende. Y entonces todo lo que hagas sale en el modo Cristo. Entonces toda la gloria va a ser para Él. María ha escogido la mejor parte, estar enfocado en Cristo. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Aprendan a disfrutar a Cristo, enfóquense en Él, aun cuando estén en medio de muchos problemas. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. ¿Que crezca qué? Que crezca Cristo. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado, plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará y no los reprenderá por pedirla. Cuando pedimos algo a Dios, ¿qué nos da Él? ¿Qué nos da el Padre? Nos da Cristo. Porque Cristo es lo que Él tiene para dar. Y en Cristo nos da la sabiduría. Por eso dice, Él no les va a reprender. Y Él les va a dar generosamente. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para darnos, lo que el Padre tiene para darnos es Cristo, más de Cristo. No es que Dios nos hace sabio. Acuérdense, nuestro Adán no puede ser perfeccionado. Nuestro Adán tiene que ir a morir. Pero Cristo en nosotros es el sabio que habita en nosotros. Cristo en nosotros es el pleno, el que no le falta nada, el que habita en nosotros. Y ya no vivo yo, sino que es Cristo en mí. Es Cristo el que se está expresando, el que se está manifestando a través de nosotros. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Enfóquese solamente en Él, está diciendo Santiago. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Una persona que vive desenfocada es una persona inestable. ¿Vieron que cuando no ves bien, tiendes a tropezarte o a caerte o a llevarte las cosas por delante? Porque estás desenfocado, no estás viendo bien. El estar desenfocado te hace creer que ves, pero realmente lo que estás viendo no es lo real y puedes tomar malas decisiones. Puedes poner el pie donde no debes poner. Cuando estás desenfocado, es mejor tomarte un momento para simplemente hacer un ajuste y enfocarte. ¿Vieron el fotógrafo cuando estamos allí delante de él y por ahí dice, no, espera un minuto y él mueve allí unas cosas que es la lente de su cámara? Lo que hace es tratar de enfocar correctamente para que salga la mejor foto. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Hermanos, amigos, en este tiempo que hay tantas distracciones, aún dentro de nuestras iglesias puede haber cosas que nos estén distrayendo. Actividades, más actividades. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Y para finalizar, te quiero leer algunos axiomas que tenemos que empezar a hacerlo para enfocar nuestra mirada en Jesús. Cuando hemos adquirido mucho conocimiento doctrinal y no hemos profundizado notoriamente en la verdad, descuidando en el proceso del amor, es tiempo de volver a Jesús.
Cuando hemos predicado nuestra línea doctrinal, nuestra teología, y hemos defendido y promovido nuestras posiciones e interpretaciones hasta perder de vista que la verdad es una persona, es tiempo de volver a Jesús. Cuando hemos creído ser los mejores, los más fieles a la Biblia, los más escriturales, hasta volvernos excelentes fariseos, es tiempo de volver a aquel que fue enemigo de la religiosidad. Es tiempo de volver a Jesús. Cuando nos hemos alejado de todos los que tienen errores doctrinales y prácticas cuestionables, hasta quedarnos con el remanente más santo, es tiempo de volver al amigo de los pecadores. Es tiempo de volver a Jesús. Cuando nos hemos vuelto diestros en detectar las fallas de otros, en identificar sus errores y defectos sin tener lágrimas en los ojos o dolor en el corazón, es tiempo de volver a aquel que un día lloró por Jerusalén. Es tiempo de volver a Jesús. Cuando nos gloriamos en nuestra afiliación eclesiástica y nos jactamos de nuestro grupo, creyendo ser superiores a los demás, es tiempo de volver a aquel que anduvo considerando a los demás como superiores a él mismo. Es tiempo de volver a Jesús. Cuando nos encontramos enfocados en una doctrina, en un formato, en una línea, en un sistema o en cualquier otro asunto secundario, es tiempo de volver al centro. Es tiempo de volver a enfocarnos en Jesús. Creo que quedó claro. No es tiempo de distracciones. Es tiempo de volver a poner toda nuestra mirada en Jesús. Fijemos nuestra mirada en Jesús, decía Hebreo. Permanezcamos en Él, compartamos con Él, estemos en comunión con Él. Entonces su vida va a ser nuestra vida. Su alimento, su nutriente va a ser nuestro alimento, nuestro nutriente. Y vamos a crecer y vamos a desarrollarnos. Y Cristo va a ser notorio en nosotros. Y el que pase a nuestro lado se va a dar cuenta que somos discípulos de Jesús y nos querrán seguir porque querrán seguir a Jesús. Hasta la próxima semana. Nos vemos la semana siguiente en forma presencial allí en Julio Roca 63, segundo piso, Salón Cristal. O en 15 días nuevamente por nuestro canal de YouTube. Buena semana para todos.